Banquete anual de fin de año de la empresa. Paul apareció públicamente con su amante. La mujer era escandalosa, parloteando sin parar mientras se recostaba todo el tiempo en el pecho de Paul. La hermana sí que aguanta el alcohol. ¿Quién sabe con cuántos hombres practicó para beber así? ¿La hermana siempre está tan pegada a estos hombres? La hermana lleva tantos años casada con Paul sin tener hijos. ¿Será que se emborrachó? ¿Hizo cosas indebidas y se arruinó el cuerpo? Un grito atravesó todo el salón privado. Sus palabras se hicieron añicos dentro de mi botella. Tiré la botella rota que tenía en la mano. Me sacudí las manos y sonreí saludando a todos. Sigan divirtiéndose. Esta noche nadie se va sobrio. Capítulo 1. El salón quedó en silencio absoluto. Todas las miradas cayeron sobre la botella rota en mi mano, especialmente la de Paul. El hombre estaba recostado con pereza en el sofá, observando con frialdad cómo su pequeña amante me insultaba. Ahora ya tenía a la mujer inconsciente en sus brazos. Las venas de su frente estaban marcadas. Claramente estaba al borde de la furia. De verdad la atesora. Después de golpearla, volví a sentarme como si nada hubiera pasado. Levanté una copa y bebí un sorbo. Paul, esta vez tu gusto no es muy bueno. Había burla en mis ojos. La verdad es que no eres nada exigente. ¿Acaso lo que dijo no es verdad? Paul no respondió directamente. Solo apretó los dientes y me devolvió la pregunta. Esa sola frase fue como el aguijón venenoso de un escorpión, clavándose una y otra vez en mi corazón. Aunque nuestro matrimonio llevaba años siendo solo una fachada, escuchar eso bastó para que una opresión dolorosa me llenara el pecho. Como era de esperarse, solo quien mejor te conoce sabe dónde apuñalar para que duela más. ¿No fue porque tú no podías darme un hijo que busqué a otra? Paul bajó la cabeza y acarició con ternura el rostro de la mujer en sus brazos. La levantó con cuidado, como si fuera un tesoro. Antes de irse, dejó caer fríamente una frase. Elena, será mejor que pienses bien cómo vas a resolver esto. Si le pasa algo, no te dejaré impune. Me tragué un gran sorbo de vino. Miré mi mano izquierda, cortada por los fragmentos de vidrio y sangrando sin parar. Cuando quieras. Por lo sucedido, los demás perdieron las ganas de seguir y se fueron marchando uno tras otro. Todos ellos habían luchado junto a Paul y conmigo desde el principio. Nos vieron en nuestro momento más enamorado. También nos vieron pasar de jurarnos envejecer juntos a ahora desear matarnos. Antes de irse, unas chicas me consolaron. Elena, no estés triste. Esa pretenciosa coqueta se lo merecía. Sí, tiene la boca muy sucia. Si esto hubiera pasado hace unos años, probablemente estaría tan destrozada que no podría decir ni una palabra. Ahora solo esbocé una sonrisa leve. No estoy triste. Hoy no se divirtieron. La próxima yo invito. Váyanse ya. No es seguro que las chicas vuelvan tan tarde. Solo Oliver, que siempre había seguido a Paul y ahora era el vicepresidente de la empresa, se quedó hasta el final. Había bebido bastante. En su mirada había desprecio y también enojo. Levanté una ceja cuando se acercó. Se sirvió una copa y la bebió de un trago. Elena, no ha sido fácil para Paul llegar hasta aquí. Cuando un hombre negocia negocios afuera, es inevitable actuar un poco. Deberías entenderlo en vez de arrastrarlo hacia abajo y hacer que todos pasen vergüenza. Elena, eres demasiado fuerte. Estaba defendiendo a Paul. Eso me dio risa. Y efectivamente me reí. Te casas el mes que viene, ¿verdad? Me miró sin entender. Continué. Escuché que tu prometida es tutora del último curso de secundaria. La he visto antes. Prácticamente vive en la escuela. Directa, resolutiva, con carácter. Sonreí, pero mis palabras fueron implacables. Según tus estándares, eso también es ser fuerte. ¿Ya estás preparando excusas para engañarla antes de casarte? Se quedó atónito un segundo. Luego su rostro se oscureció. Irracional. Se fue rápidamente. Pero yo siempre guardo rencor. No pensaba dejar pasar tan fácilmente al que salió en defensa de Paul. Le grité a su espalda. Engañar abiertamente bajo el pretexto del trabajo y todavía quieres que lo entienda. Si tu prometida supiera tus valores, ¿crees que aún habría boda? Oliver aceleró el paso. Me serví otra copa y la bebí de un trago. Basura. Capítulo 2. Cuando salí del hotel ya era pasada la medianoche. Después bebí bastante más yo sola. Mis pasos eran inestables. El viento me dio en la cara y despejó un poco mi mente. Empecé a pensar, Paul y yo éramos amigos de la infancia. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Ah, ya lo recuerdo. Fue durante una transformación empresarial después de que Paul y yo logramos tener éxito en nuestro emprendimiento. Ese fue el obstáculo más grande que habíamos enfrentado hasta entonces. Durante ese tiempo, Paul estaba visiblemente demacrado. Por las noches me abrazaba con fuerza y decía, Elena, has sufrido por seguirme. Tendré éxito. Te daré una buena vida. Yo también lo abrazaba, enterrando la cabeza en su pecho.
aferrándome a él mientras lo animaba. Lo harás. Confío en ti. En aquel entonces, Paul no sabía que, durante esa transición, el gran inversor más importante me había buscado en privado. Si pasaba una noche con él, nos ayudaría a superar la crisis sin problemas. No acepté. Siempre he tenido un fuerte sentido moral y en ese momento, amaba profundamente a Paul. Jamás haría algo que lo traicionara, pero precisamente por eso, durante mucho tiempo después, cada vez que veía a Paul agotado de tanto correr de un lado a otro, sentía una culpa insoportable. Finalmente, cuando la presión sobre Paul fue tan grande que necesitaba pastillas para dormir para poder descansar, tomé la iniciativa y llamé a ese gran inversor. Toda la noche sonreí, soporté tocamientos ocasionales y, con mi mayor conocimiento profesional y la resistencia que me llevó a beber hasta casi vomitar sangre en la mesa, lo convencí. Al final, la empresa logró transformarse con éxito, pero esa misma noche, por el exceso de alcohol, el hijo que habíamos concebido en secreto se perdió. Los rumores se extendieron por toda la empresa. Decían que yo había vendido mi cuerpo para conseguir esa oportunidad. Paul perdió el control y me agarró del cuello. Elena, ¿eres jodidamente descarada? ¿Por qué fuiste? No confiaste en mí. No creíste que podía resolverlo. ¿Por qué fuiste? Estás tan sucia. ¿Cómo se supone que siga contigo? ¿Por qué te rebajaste tanto? Gritaba como loco, con los ojos enrojecidos y las venas marcadas. Al final, me apretó contra su pecho y dijo que lo sentía. Después de eso, Paul cambió. Capítulo 3. Cuando volvía a casa, había marcas de lápiz labial en su camisa. En los pliegues de su ropa había cabellos que no eran míos. Por eso tuve crisis histéricas. Armé escándalos. Intenté explicarle desesperadamente lo que había pasado aquella noche. Paul solo me miraba con calma y al final decía, Elena, no te vuelvas loca. Igual que tú, yo también lo hago por trabajo. Probablemente desde ese momento nuestra relación ya estaba podrida desde la raíz. Caminé unos pasos más, pero estaba tan mareada que apenas podía mantenerme en pie. Me quité los tacones y me senté directamente en la acera. Saqué el móvil y marqué un número. Contestaron rápido. Con la lengua pesada dije, ven a recogerme. Estoy en. Pensé un buen rato, pero no se me ocurrió la dirección. Me reí un par de veces y dije, te espero bajo la luna. Del otro lado se escuchó movimiento apresurado. Quédate ahí y espérame, respondió antes de colgar. Aburrida, tironeé de mis medias, que se habían roto antes por patear demasiado fuerte, dejando un agujero que dejaba ver mis dedos. Al poco rato, una figura delgada se agachó frente a mí. Un aroma a jazmín llegó hasta mí. El joven recogió mis tacones del suelo y con suavidad me los puso en los pies. Bebiste tanto. ¿Por qué no me llamaste antes? ¿Y si te pasaba algo? Solo lo miré fijamente. El alcohol aún entorpecía mi mente. El joven suspiró y me dio la espalda. Sube, te llevo a casa. Oh, está bien. Obedientemente me subí a su espalda y dejé que me cargara. Simon. ¿MM? Simon. MM. Lo llamé varias veces. Respondió con paciencia cada una. ¿Te gustó? Pregunté. El viento nocturno levantó nuestro cabello y trajo su respuesta. Sí, qué bien. Ya ves, tengo dinero y tengo rostro. ¿Acaso me falta alguien que me quiera? Con esa respuesta, me acomodé tranquila en su espalda. Mi mente confusa se fue vaciando poco a poco. De pie en la zona más próspera del centro de la ciudad, frente a la enorme luz circular amarilla del edificio de enfrente, el joven pareció reír suavemente. Así que sí es la luna. Capítulo 4. A la mañana siguiente me despertó una llamada telefónica. La resaca me partía la cabeza. No recordaba con claridad lo que había pasado la noche anterior. Me levanté a toda prisa. Me lavé, tomé el bolso y salí. Al entrar en la comisaría, vi a la mujer desde lejos, con el rostro pálido, con expresión a punto de llorar. Se apoyaba en el pecho de Paul. Todavía llevaba la cabeza vendada. Al verme, se encogió aún más en los brazos de Paul, como asustada. Paul solo levantó los párpados para mirarme un instante y luego volvió a bajar la cabeza para susurrarle palabras suaves a la mujer en sus brazos. Señora Elena, la señorita Rita ha presentado un informe médico y ha denunciado que usted la agredió intencionalmente. Por favor, coopere con la investigación. Asentí y arrojé mi bolso sobre la mesa frente a mí. Como usé demasiada fuerza, la pieza metálica del bolso golpeó la mesa con un fuerte estruendo. El policía a un lado frunció el ceño. Fue Paul quien habló primero. Se dirigió al oficial y dijo, disculpe, ella está loca. Luego me miró, con un tono cargado de advertencia. Elena, te lo dije, si esto no se resuelve bien, no te dejaré pasar. ¿Resolver? ¿Cómo? ¿Pedirle disculpas a la amante?
Probablemente olvidó que durante todos estos años lo acompañé desde la nada hasta tenerlo todo. La dureza que forjé en las mesas de negociación jamás me permitiría humillarme, aunque en ese momento, verlo acompañar a la amante a denunciarme ya había hecho que mi cuerpo temblara de rabia. Apreté los dientes, con los ojos enrojecidos, y sonreí. Oficial, ¿hay muchos casos donde la esposa golpea a la amante y termina en la comisaría? Al escuchar eso, el rostro de Rita se puso blanco. Incluso el policía se quedó sorprendido. Paul finalmente levantó la cabeza y me miró con seriedad. Yo le devolví la sonrisa. Saqué de mi bolso el certificado de matrimonio rojo. Señalé hacia él y le dije al oficial: «Oficial, este señor es mi esposo». Esta señorita se entrometió en mi matrimonio y me insultó verbalmente. Me provocó deliberadamente cuando yo estaba ebria. Admito que golpearla estuvo mal. Oficial, imponga la sanción que corresponda. La aceptaré. Al oír eso, la mirada de varios policías hacia Paul y Rita cambió claramente. Pero una cosa es la moral y otra la ley. Golpear a alguien sigue siendo golpear. El oficial me miró con cierta compasión, y su tono se suavizó. Este tipo de conflictos son bastante comunes, pero recurrir a la violencia nunca es la mejor opción. Si pueden llegar a un acuerdo privado, será mejor que dejar que esto escale. Asentí. El oficial entonces nos dejó espacio para hablar. Capítulo 5. Elena. Discúlpate con Rita y este asunto se acabará. En la oficina vacía. Paul y Rita estaban sentados juntos a un lado, y yo sola al otro. Sí, hermana, hoy vinimos a denunciar no para hacerte daño. Es solo que te pasaste y necesitabas una pequeña lección. Rita hizo un puchero y se pegó aún más a Paul. Cuando me miró, sus ojos estaban llenos de satisfacción. Al ver su rostro, cubierto con tanto maquillaje para fingir fragilidad que parecía que al tocarlo se caería a pedazos. Si esto hubiera sido antes, ya le habría dado una bofetada. Solté una risa fría y saqué un documento de mi teléfono, entregándoselo a Paul. Observé con satisfacción cómo su rostro se tornaba lívido en cuanto vio el contenido. Paul, hagamos un trato. Arreglamos este asunto y borro el archivo. Van. El teléfono fue arrojado con fuerza sobre la mesa. La carcasa salió despedida y rozó mi cara al pasar. No me moví. Miré cómo Paul se levantaba de repente. En sus ojos ya no había frialdad ni indiferencia. Había pánico y dolor. Qué extraño. ¿De qué le dolía? ¿Me estás amenazando?, preguntó incrédulo. No, eres tú quien me está amenazando. Paul, después de tantos años, deberías conocer mi carácter. No hay nada que pueda amenazarme. Alcé ligeramente el mentón. La empresa también es el trabajo de tu vida. Tienes acciones. Si ese archivo se filtra, tú tampoco ganarás nada. Paul gritaba hasta que su voz se quebró. Yo solo me saqué el oído, aún entumecido por el estruendo. Pero tú te preocupas más por la empresa que yo. Quien no tiene nada que perder es el más fuerte. No, Paul, ¿puedes aceptar empezar desde cero? Además, tú eres el representante legal de la empresa. A mí ya me apartaron hace tiempo. Solo tengo acciones y no tengo acceso a nada. Paul, elegiste este método para asquearme. Si yo termino dentro por tu amante, te garantizo que tú también entrarás. Yo quizás solo esté detenida unos días y ni antecedentes me quedarán. ¿Y tú? Miré con calma a Rita, que no entendía nada y tenía el rostro confundido. Ahora te toca elegir. Paul me miró furioso, repitiendo varias veces, loca. Yo seguí mirándolo, con la sonrisa casi rígida en el rostro. Después de un largo rato, se desinfló como un globo pinchado, como si hubiera perdido toda su energía. Sus labios temblaron. Otra vez ganaste. Cuando firmamos el acuerdo de conciliación, Rita seguía aferrada al brazo de Paul, quejándose con tono mimoso. Paul, ¿de verdad la vas a dejar así? Dijiste que le darías una lección. Esta vez, Paul no la complació. Al salir de la comisaría, vi de inmediato a Simon de pie junto a un coche no muy lejos. Paul también lo vio. Ah, cierto. No olvides transferirme el dinero del teléfono. Dicho eso, me dispuse a irme, pero Paul me agarró del brazo. ¿Quién es él? Mirando a Simon, que ya caminaba hacia nosotros, giré la cabeza y sonreí a Paul. El universitario que mantengo. ¿Lo olvidaste? Tú dijiste que si me sentía sola, buscara a alguien fuera. Te hice caso. Vi cómo Paul se quedaba paralizado y su rostro se volvía cada vez más pálido. Chasqueé la lengua, me solté con fuerza de su agarre y me fui sin mirar atrás. Capítulo 6. Esta batalla fue ganada de forma brillante. 15 minutos y listo. Eres increíble, hermana. Pero, ¿de verdad no pasa nada con que él ya sepa que existen esos archivos? Cuando recibí la llamada por la mañana, ya había pensado rápidamente en una estrategia. Aunque el asunto ya estaba resuelto,
Yo seguía desganada. Solo curvé ligeramente los labios. Gracias por el cumplido. No te preocupes. No pasa nada. Simon apretó los labios. Guardó silencio un momento y luego preguntó, ¿cuándo saliste? ¿Qué te dijo ese maldito hombre? Escuchar a Simon, de carácter tan dócil. Usar esa palabra me hizo gracia. Preguntó quién eras. ¿Y qué le dijiste? Me quedé sin palabras. Simon no es ningún universitario mantenido por mí. Solo fue un estudiante al que ayudé económicamente. Ahora está en tercer año y abrió una galería con unos compañeros. Ya no necesita mi ayuda. Una vez conocí su miserable historia familiar. Un padre que se tiró de un edificio por deudas de juego. Una madre que huyó. Acreedores imposibles de esquivar. Y él, a un niño, atrapado en medio. Solo las personas o cosas que no valen la pena te hacen llorar. Si no valen la pena, ¿por qué llorar? Esa fue la primera frase que Simon me dijo. Acababa de ser golpeado por cobradores frente a la puerta de la escuela, con el rostro hinchado y lleno de moretones. En ese entonces, yo había renunciado a mi carrera para complacer a Paul y dedicarme al hogar, solo para que él fuera aún más lejos afuera. Estaba sumida en una profunda duda sobre mí misma, vagando por las calles como una loca. Nos encontramos cuando ambos estábamos en el fondo del abismo. Hermana, guardé silencio. Pareció adivinar algo y sonrió, mostrando 2 pequeños hoyuelos. No le dijiste que soy tu novio, ¿verdad? ¿En serio lo hiciste? Giró la cabeza para mirarme, con los ojos brillantes. El coche dio un fuerte salto porque se distrajo. Le di un manotazo en la cabeza. No te hagas ideas. Concéntrate en conducir. Murmuró algo que no entendí. Parecía decir, si la otra noche tú fuiste quien me preguntó si me gustabas. Capítulo 7. Lo de Rita y Paul en la comisaría se difundió por toda la empresa. Que Paul tenía una amante no era ningún secreto, pero que el escándalo fuera tan público era la primera vez. Esta vez perdió la cara por completo. Se decía que un gran cliente que adoraba a su esposa y estaba a punto de firmar un contrato canceló la cooperación por este asunto. Rita ya había sido suspendida y enviada a casa. Mi teléfono vibró varias veces. Eran mensajes y fotos. Gallina que no pone huevos. ¿Qué cara tienes para ocupar el lugar al lado de Paul? Deberías morir. Morir. Paul dijo que hace tiempo dejó de sentir algo por ti, aunque te desnudes frente a él. No reaccionaría. ¿Eres siquiera una mujer? Vieja. Paul hace mucho que no te toca, ¿verdad? ¿Te sientes vacía? Te compré un rodillo de amasar. Mañana te lo envío. Las fotos eran de distintos lugares, distintas posturas. El rostro del hombre reflejaba placer, los ojos alargados entrecerrados. Evidentemente no sabía que lo estaban fotografiando en secreto. TSK. Se divertían bastante. Levanté una ceja. Hice capturas una por una y se las envié a Paul, agregando un idiota. Después de hacerme un tratamiento de belleza, pasé por la galería de Simon. El joven me llevó de la mano contándome la historia detrás de cada cuadro. Después de una tarde entera impregnándome de arte, sentí que yo misma tenía un aire más artístico. Al irme, Simon parecía querer decir algo. Al final, solo tomó del florero la flor de jazmín más abierta y me la dio. Las flores que planté en el invernadero han florecido. Sonreí, la tomé y la coloqué detrás de mi oreja. Al volver a casa, ya había aroma de comida. Desde la cocina se oía el sonido de algo friéndose. Fruncí el ceño. Me quité los tacones y saqué discretamente un bate de béisbol del fondo del zapatero antes de acercarme. Paul, que hacía tiempo no volvía, estaba en la cocina con un delantal, ocupado cocinando. Al oírme, giró la cabeza y me sonrió, como si los resentimientos de todos estos años nunca hubieran existido. ¿Ya volviste? Lávate las manos. Vamos a comer. En la mesa había 3 platos y una sopa, de colores y presentación impecables. Me quedé aturdida. Cuando recién nos casamos, cada comida era así. Después de cenar, recogíamos juntos. Él lavaba y yo lo molestaba al lado, haciendo que la espuma del detergente volara por todas partes. Más tarde, la mesa quedó con solo mi figura solitaria, y llamadas que nunca se conectaban. El año pasado, en Nochevieja, los fuegos artificiales estallaban fuera de la ventana del piso 23. Cociné sola un plato de empanadillas y las comí con lágrimas mezcladas con vinagre. Ese día, no sé por qué, de repente extrañé mucho a Paul. La llamada conectó. Del otro lado, la misma frase fría, estoy de viaje de negocios. Antes de colgar, se escuchó una voz femenina delicada. Paul, desde que mis padres murieron, nadie ha pasado Nochevieja conmigo. Gracias. Colgué apresuradamente sin escuchar el resto. Toma, come un muslo de pollo. Antes, cuando éramos pobres, había que pelear por él. Ahora puedes comer cuanto quieras. Paul interrumpió mis pensamientos, sonriendo mientras ponía el muslo en mi plato. Más o menos sabía por qué estaba montando esta escena.
Solo aparté el muslo y tomé un bocado de arroz. Por una vez, la mesa estaba en paz. Ningún plato ni tazón fue arrojado. Me habló largo rato, básicamente recordando el pasado. Una sonrisa leve en sus labios, nostalgia en su rostro, hasta que la impaciencia se reflejó en el mío. Y entonces suspiró. Elena, ¿cómo llegamos a esto? Capítulo 8. El aire se tensó por un instante. Ambos pensamos claramente en aquellos años en los que las peleas eran más feroces. Él a menudo no volvía a casa por la noche, y yo iba a la empresa a buscarlo haciendo escándalo. Cuando sospeché que me engañaba, contraté a los detectives más profesionales para investigar a las amantes. Puse patas arriba nuestro círculo social y el de esas mujeres, y él empezó a permitir que esas amantes me humillaran y reprimieran de todas las formas posibles. Al final, ni siquiera quedaba la mínima decencia entre nosotros. Paul me señalaba con el dedo en la cara y me llamaba loca. Después de cada discusión, lo único que quedaba era la sala hecha un desastre. Loca fue la palabra que más usó para referirse a mí. Dejé el cuenco sobre la mesa. Paul, cuando escuchó que lo llamaba, pareció ponerse nervioso. Sonreí levemente. Venimos del mismo orfanato. Los niños del orfanato aprenden primero a pelear por las cosas. Peleábamos por la comida, por la ropa y por el cariño de la directora y las cuidadoras. Yo era la más pequeña, no podía ganar. Entonces tú ganabas el doble. Hablaba despacio. En el salón silencioso, mi voz sonaba vacía. Gracias a ti, yo era la huérfana más blanca y bien cuidada del orfanato. Y tú eras el que más golpes recibía. Levanté la cabeza. Mis ojos se nublaron, húmedos. Crecimos tropezando y cayendo juntos. Enamorarme de él parecía lo más natural del mundo. Compañeros en la infancia, amantes en la juventud, casados en la adultez. Después de tantos años, estar con él se volvió un hábito. Eso significaba que para dejarlo tendría que arrancarme un pedazo de carne. Por suerte, llevaba años haciéndolo cada día, hasta que el dolor se volvió insensible, y solo hacía falta un tirón fuerte, y la carne se separaría por completo. Nuestro matrimonio de 7 años había sido una despedida de 7 años. Paul bajó la cabeza, perdido en sus pensamientos. Yo continué. Paul, ¿recuerdas cómo me tratabas cuando éramos pequeños? Se quedó inmóvil. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios. Cuando tenías 10 años y aprendías a coser. Fue porque mi chaqueta era demasiado delgada. Tuve fiebre 3 días seguidos. Llorando, sacaste el algodón de tu propia chaqueta para rellenar la mía. La primera pelea que tuviste en el orfanato fue porque el sobrino de la directora me quitó mi caramelo White Rabbit. A los 13 años usaste todo el dinero que ganaste recogiendo botellas para comprar un billete hacia el sur. Viajaste 13 horas y me trajiste de vuelta al orfanato después de que me adoptaran y no me trataran bien. Me dijiste que no tuviera miedo, que tú me llevarías a casa. Probablemente nunca supiste lo alto y fuerte que te veía yo en ese momento. Con cada frase que decía, el rostro de Paul se volvía más pálido. Entonces, Paul, ¿cómo pudiste tratarme así estos últimos años? Bajé la voz para ocultar el nudo en mi garganta. ¿Recuerdas lo que dijo la directora cuando decidimos casarnos? Paul abrió la boca, pero no dijo nada. Dijo que éramos 2 burros tercos. Yo terca y directa, tú terco y complicado. Que si nos casábamos, no superaríamos 7 años. Pero este es el 7º año. Seguimos juntos, dijo Paul con urgencia. Entonces, Paul, divorciémonos. Capítulo 9. Al final de aquella conversación, Paul huyó derrotado. Al final, nunca dijo que había venido a hacer ese día. Confirmé mi suposición por medio de las compañeras de la empresa. Últimamente la empresa ha perdido varios grandes contratos seguidos. Todos eran negocios que antes negociaba Elena. Se lo merece. Un hombre que traiciona a su esposa no conserva su fortuna. Así que eso era lo que había venido a decir. Después de todo, escalar desde lo más bajo había sido demasiado duro. En estos años, todo lo que escuchaba era, jefe, por aquí, jefe, por allá. Hacía mucho que no sufría un golpe así. Removí el café en mi taza. Ustedes también deberían empezar a hacer planes. Está bien, Elena. Ya hemos recopilado todas las pruebas. ¿Cuándo las vas a entregar? Elena, maldita zorra. ¿Por qué sigues aferrándote a Paul? Era Rita. Ya no tenía la apariencia frágil de flor inocente. En ese momento su rostro estaba casi retorcido. Había adelgazado mucho. De cerca aún se veían marcas rojas e hinchadas de dedos en su cara. El personal la estaba reteniendo no muy lejos. Paul rompió con ella y le exigió que devolviera el dinero que gastó en ella. No aceptó. Así que, una compañera se acercó y me susurró al oído. Entendí de inmediato. Aquel día le envié a Paul los mensajes y fotos que ella me había mandado. Paul es sensible y despiadado. Ver que Rita había tomado fotos íntimas de ellos lo habría hecho pensar demasiado. Naturalmente,
no la conservaría. Cuando él se vuelve frío, es más aterrador que cualquier cosa. Levanté la mirada e hice un gesto al personal para que soltaran a Rita y la dejaran acercarse. Me volví hacia las compañeras que había invitado a tomar el té. Vuelvan al trabajo. Y recuerden lo que les dije. Asintieron y se marcharon. Solo entonces miré a Rita, que me observaba con odio. Si tienes algo que decir, dilo rápido. Estoy ocupada. Estoy embarazada. Levanté una ceja. ¿Mío? Apretó los dientes. De Paul. Quiere romper conmigo. ¿Pero por qué? Estoy embarazada de su hijo. ¿Cómo puede dejarme? Ah, entonces deberías ir a buscarlo a él. Me levanté, tomé el bolso y me dispuse a irme. Rita me agarró del brazo, con los ojos llenos de rencor. Tiene que ser por tu culpa. Tú, maldita mujer. No quisiste. Paf. Retiré la mano después de abofetearla. Hace tiempo que quería hacerlo. Y además, si alguien te intimida, ve a buscar a esa persona. Venir a buscarme a mí, ¿olvidaste la última vez que te abrí la cabeza? Rita se cubrió la cara y me miró con rabia. Luego rompió a llorar. ¿Qué sabes tú, alguien como yo, que salió de una familia miserable, querer agarrarse a cualquier persona que pueda cambiar mi situación? ¿Qué tiene de malo? No tienes idea de lo que he sufrido. Si eliges ser amante, entonces asume lo que eso implica. Hay innumerables amantes que jamás se convierten en esposa. Tu familia no justifica tu corrupción moral. Todo esto es consecuencia de tus propias decisiones. Después de decir eso, no volví a mirarla y me fui con paso firme. Capítulo 10. Últimamente, la empresa realmente no parece estar bien. Después de desaparecer unos días, Paul volvió a casa todos los días, algo que no hacía desde hacía años. Como recién casados, era atento conmigo en cada detalle. Al volver, me traía un ramo de jazmines y, al llegar, comenzaba a hacer las tareas del hogar. Antes pensaba que cuando ganara dinero podría dejarte vivir en esas casas que salen en la televisión. Después conseguimos la casa y nos mudamos, pero no terminó la frase. Una sonrisa amarga apareció en sus labios. Yo miraba la televisión. Él me miraba fijamente. Durante un buen rato, la piel de gallina en mis brazos no desapareció. Le volví a mencionar el divorcio varias veces. Esta vez no volvió a desaparecer. Solo le temblaban los labios y cambiaba de tema. Conocía mi carácter. Cuando digo algo, no me retracto. Y yo sabía que estaba evitando enfrentarlo. No lo entendía. Después de todos estos años de caos, ahora que le devolvía la libertad, ¿por qué no la quería? Pero no importaba. Pronto nos divorciaríamos. Después de ducharme, estaba sentada frente al tocador secándome el cabello. De repente, una mano me quitó la toalla. Un par de manos grandes cubrieron mi cabello a través de ella. Al encontrar la mirada suave de Paul en el espejo, sentí que el cuero cabelludo se me erizaba. Una sensación de asco llenó mi pecho. Me levanté de inmediato y me alejé un poco. Paul, no tienes que hacer esto. Ya que he vuelto al hogar, no me meteré más en los asuntos de la empresa. Si no hay problema, firma el acuerdo de divorcio cuanto antes. Al oír eso, su rostro se puso pálido. No, no es por la empresa. Me miró con seriedad. Elena, nunca pensé en divorciarme de ti. Ya rompí con Rita. No volveré a enredarme con nadie afuera. Vivamos bien. Sí. Incluso había un rastro de esperanza en sus ojos. Por un instante, casi vi al muchacho girarse y sonreírme. Elena, ve a elegir tu vestido favorito. Yo las detengo. Los ojos de aquel chico eran claros y brillantes. Los del hombre frente a mí estaban turbios por años en el mundo del poder y la fama. Ya no eran la misma persona. El último rastro de apego en mi corazón se disipó. Al verme en silencio, se acercó más. Su aliento cálido rozó mi cuello. Su mirada se oscureció, cargada de deseo. Justo cuando sus labios estaban por tocarme, lo empujé con fuerza. Paul dio unos pasos atrás tambaleándose. En su rostro pasaron dolor, humillación y resentimiento. Me desprecias. Su voz temblaba. Sí, ¿no lo supiste siempre? Respiré hondo varias veces para contener la náusea que subía desde el estómago. Mi frialdad de este tiempo finalmente enfureció a este hombre acostumbrado a estar en lo alto. Así que desde que supiste que te engañé, nunca más me dejaste tocarte. Ni siquiera cuando Rita dijo que no podías tener hijos te importó. Todos estos años esos empresarios que se llevaban bien conmigo me preguntaban por qué no teníamos hijos. ¿Qué debía decir? ¿Que mi esposa no quería tener uno conmigo? La fina capa que cubría nuestro matrimonio se rompió. Gritaba con las venas marcadas en la frente. Yo también perdí la calma y le grité, sí, no voy a tener un hijo contigo. Me das asco. Tengo miedo de que solo mirarte me cause una infección. El aire quedó en silencio. Me miró, con mil emociones agitándose en sus ojos. Poco a poco, sus ojos se enrojecieron y se humedecieron. Con un fuerte «van»,
La habitación volvió a quedarse solo conmigo. ¡Qué bien! Volvió el silencio. Me agaché para recoger la toalla que había arrojado al suelo. Cuando mi mano estuvo a punto de tocarla, la retiré de golpe. Fui al armario a sacar una nueva y regresé al tocador para sentarme de nuevo. Capítulo 11. Lo que no esperaba era que, al enterarse de que me iba a divorciar de Paul, el primero en buscarme fuera Oliver. En la cafetería, estaba sentado con las piernas cruzadas. Claramente llevaba rato esperando. Al verme, me saludó con frialdad y fue directo al grano. Elena, la empresa está inestable ahora mismo. Pedirle el divorcio a Paul en este momento, ¿no es poco considerado? No fui amable. Le respondí directamente. Oliver, los asuntos entre mi esposo y yo, ¿por qué siempre tienes que meter la nariz? ¿Y tus propios asuntos familiares? ¿Ya los resolviste? Después de la fiesta de fin de año, copié la grabación de la cámara del salón privado y la envié de forma anónima a su prometida. No por nada. Al menos ella debía escuchar las opiniones tan peculiares de su futuro marido. Escuché que los padres de ella ya estaban considerando posponer la boda. Qué curioso, su propia casa en llamas y aún así viene a preocuparse por la de Paul. Oliver se quedó sin palabras. Luego, inesperadamente, suavizó el tono. Elena, Paul hizo muchas cosas malas antes, pero ahora ha cambiado. Ya alejó a Rita. Sabe que se equivocó. ¿Y por qué sabe que se equivocó tengo que perdonarlo? Si todo se pudiera perdonar, ¿para qué existirían los policías? Me levanté para irme. Nunca olvidaré el daño que me hizo estos años. Así como tú nunca olvidaste que cuando entraste a la empresa y perdiste un cliente, yo insistí en despedirte. Siempre supe que Oliver me odiaba. En aquel entonces, cuando yo aún no había regresado al hogar, él cerró un contrato y, para consolidar la relación con el cliente, actuó como proxeneta para complacerlo, aun sabiendo que el hombre tenía esposa. La esposa lo descubrió, golpeó a la amante y el contrato que ya estaba asegurado se perdió. Yo vi claramente que no tenía buena intención y estaba dispuesta a pagarle la compensación correspondiente y despedirlo. Fue Paul quien lo dejó quedarse. Los labios de Oliver se movieron ligeramente. Luego bajó la cabeza y no dijo nada más. Esa noche cené fuera con Simon y sus compañeros de la galería. Los jóvenes tienen energía de sobra. Después de comer quisieron ir a jugar baloncesto. Hermana, ¿quieres probar? Simon me tendió la mano, con una leve sonrisa en su rostro claro. Los demás chicos y chicas también me miraban sonriendo. En ese momento, mi corazón estaba en paz. En un instante, la opresión que llevaba dentro estos días desapareció. Me quité los tacones y corrí hacia la cancha. Cuando terminamos ya eran casi las 11. Los demás se fueron poco a poco. Simon se quedó hasta el final para esperarme mientras me cambiaba y llevarme a casa. Al salir del vestuario, como de costumbre, abrí el teléfono para revisar mensajes. Desbloqueé la pantalla y, al ver uno de ellos, mis pupilas se contrajeron de repente. ¿Qué pasa? Simon notó enseguida que algo no estaba bien. No respondí. Corrí hacia afuera para detener un coche. Un coche negro se detuvo frente a mí y bajó la ventanilla. Sube, hermana, yo te llevo, dijo Simon. Capítulo 12. Cuando llegamos al orfanato ya eran las 5 de la madrugada del día siguiente. Simon condujo toda la noche. Le busqué un lugar para que descansara. De pie frente a la puerta, llamé con el corazón latiendo con fuerza. El mensaje lo había enviado el mayor de los niños del orfanato. Decía que la directora se había enfermado de repente y no podía levantarse, que regresara a verla. En el orfanato, la directora no es que fuera especialmente buena con nosotros, pero cuando fui maltratada por la familia que me adoptó y Paul me trajo de regreso, fue ella quien se encargó de todo. Me permitió quedarme, me dejó vivir tranquila hasta graduarme de la universidad. Después de tocar un rato, se encendió una luz dentro. La puerta se abrió enseguida. Entré corriendo hacia la habitación de la directora. Al entrar, vi a la mujer de mediana edad frotándose el cabello despeinado, murmurando, ¿quién llama a estas horas? Me detuve. Al verme, sus ojos se iluminaron. Elena, ¿por qué volviste tan temprano? Desde la capital hasta aquí hay mucha distancia. ¿No estabas tan enferma que no podías levantarte? Saqué mi brazo de su agarre. Mi voz se volvió fría. ¿Por qué mentiste para que regresara? Se tocó la nariz con nerviosismo. Bueno, ya que estás aquí, duerme primero. Mañana hablamos. Intentó llevarme hacia su cama. Da igual, si me buscó, fue por una sola cosa, dinero. Después de varias horas de viaje estaba cansada, así que me dejé arrastrar y me acosté. Cuando desperté de nuevo, ya eran las 2 de la tarde. Le envié un mensaje a Simon para que viniera a recogerme. Luego fui a ver a la directora. Había envejecido. Tenía cada vez más canas. En cuanto oyó mis pasos empezó a hablar.
Cuando llegaste eras apenas un bebé. Había demasiados huérfanos y pocos adultos. ¿Quién iba a cuidarte? Fue Paul, que también era solo un niño. ¿Quién te cuidó? Ese chico. Desde pequeño parecía haberte elegido. Te protegía como un perrito. ¿Recuerdas cuando mojabas la cama? Era él quien te lavaba las sábanas y la ropa. Se rió. Tú también solo lo reconocías a él, tan pequeña, y solo él podía calmar tu llanto. ¿Cuánto te dio? La interrumpí con calma. Se quedó inmóvil un segundo y luego sonrió. 500,000. Asentí. 1,000,000. Te lo transfiero ahora mismo. No vuelvas a meterte en nuestros asuntos. Me di la vuelta para irme. Antes de salir, su voz volvió a sonar. Elena, no es solo por el dinero. También quiero que seas feliz. Ustedes crecieron juntos. Ahora él está haciendo todo por recuperarte. En el futuro te hará feliz. Ya se agotó. Ese afecto. Se agotó cuando no pude soportar su traición y pasé noches enteras sin dormir, perdiendo cabello. Cuando me llamaron loca una y otra vez. Si no hubiera resistido esa presión y manipulación psicológica, tal vez ahora sí me habría convertido en una. Capítulo 13. Al salir, Paul efectivamente estaba de pie no muy lejos. En tan poco tiempo había adelgazado mucho. Su rostro estaba demacrado, la barbilla cubierta de barba oscura. En sus ojos había desesperación, pero aún así levantó el rostro y me sonrió. Hacía mucho que no volvíamos. ¿Podemos dar un paseo juntos? Acepté. En realidad, ya no había nada que decir entre nosotros. En estos años habíamos dicho todo lo que podía decirse. Palabras buenas, palabras locas, montones de ellas. Solo me desgastaban. En el patio solo había algunos niños pequeños. Los mayores estaban en la escuela. Con la ayuda mensual de Paul y mía, el orfanato ahora estaba mucho mejor. Habían renovado varias áreas. Los niños estaban bien alimentados y vestidos. En sus rostros se veía la inocencia propia de la infancia. Antes no teníamos que comer ni que ponernos. Nos rompíamos la cabeza peleando por cualquier cosa y nadie nos cuidaba. Ellos ahora son tan felices. En el rostro de Paul apareció la nostalgia. No respondí. Todo aquello que él añoraba. Yo lo había ido soltando durante 7 años. Esas imágenes hacía tiempo que se habían desvanecido en mi memoria. Parecían cosas de otra vida. Su voz estaba ronca. Seguramente había fumado mucho. En realidad, hubo 2 veces en que familias quisieron adoptarme. Al final no fui. Pensaba que si me iba, tal vez nunca volvería a verte en esta vida. Acaricié distraídamente la cabeza de una niña que se acercó, escuchando sin interés. De pronto comprendí lo ridículo que fue cuando intenté usar esos recuerdos para retenerlo. Probablemente él me escuchaba entonces con la misma impaciencia que yo ahora. La mirada de Paul no se apartaba de mí. ¿De verdad no hay ninguna oportunidad? Aunque sea por lo que fuimos de niños. Elena, cometí muchos errores, pero soy humano, y los humanos cometen errores. No habrá nadie en este mundo más cercano que nosotros. En este tiempo he reflexionado. Yo realmente no puedo vivir sin ti. ¿Por qué no intentas aceptar mi arrepentimiento? Al final, su voz se quebró. Las personas cometen errores. Pero, Paul, no todos los errores merecen perdón. Respondí con calma. Tienes razón. No habrá nadie más cercano que nosotros. ¿Y qué? Cuando levantaste el cuchillo contra mí, ¿no te tembló la mano? Paul, dejémoslo así. No intentes atarme con el pasado. Igual que tú no volviste atrás por él, yo tampoco lo haré. Dije esas palabras con frialdad. Desde fuera del orfanato se escuchó el sonido de un coche. En el momento en que me di la vuelta, Paul cayó de rodillas con un golpe seco. Su voz estaba llena de una tristeza infinita. No, yo no quería que fuera así en aquel entonces. En ese momento pareció quedarse sin palabras. Por supuesto, yo no tenía ningún interés en saber qué iba a decir después. Capítulo 14. Paul aceptó el divorcio. La condición fue pasar conmigo el último año nuevo juntos. Después de que la empresa entró en vacaciones, comenzó a prepararlo todo con mucha anticipación. Yo estaba sentada en el sofá comiendo papas fritas mientras lo veía ir y venir por la casa pegando pareados rojos y decoraciones en las ventanas. Hoy Paul no llevaba traje formal. Vestía un suéter que yo le había tejido cuando dejé de involucrarme en la empresa y me aburría en casa. Se veía igual que antes. Un hombre de más de 30 años que no aparentaba envejecido, sino más bien con la estabilidad que dan los años. Buscaba cualquier excusa para hablar conmigo, intentando despertar el amor que una vez sentí por él. Elena, ¿está torcido? Me llamó sonriendo. Puse los ojos en blanco y me metí en la habitación de invitados, sin mirar cómo se apagaban sus ojos. Por fin llegó la víspera de Año Nuevo. Paul se levantó temprano y empezó a preparar todo. Hoy llevaba un suéter rojo brillante y también me había preparado ropa roja. Me la puse. Él estaba muy feliz. Había que hacer muchos dumplings. Paul se encargaba del relleno y yo me dedicaba a estorbar. No,
No, tonta. ¿Cómo vas a poner vinagre dentro? Va a saber mal. La sal, demasiada sal. Por Dios, ¿cómo voy a envolver esto si dejaste la masa así? Paul abrió las manos resignado, aunque se quejaba. Sus ojos brillaban intensamente, porque cuando nuestra relación era buena, cada víspera de Año Nuevo la pasábamos así. Se quitó el delantal. Olvídalo. Esta masa la usamos para sopa. Quédate en casa y compórtate. Bajó a comprar envolturas para los dumplings. Cuando salió, se detuvo de nuevo. Volvió a grandes pasos. Me rodeó la cintura e intentó besarme. Sonreí y giré ligeramente el rostro. Su movimiento se quedó rígido. Finalmente me revolvió el cabello. Espérame, vuelvo enseguida. Está bien, respondí suavemente. Al oír mi respuesta, su rostro se iluminó de felicidad y luego se dio la vuelta. Yo lo miré fijamente mientras salía. Poco a poco, mi vista comenzó a nublarse, hasta que ese rojo desapareció por completo. En mi corazón murmuré, nunca más, Paul. Capítulo 15. No mucho después de que Paul salió, sonó el timbre. Varias chicas entraron hablando animadamente, cargando bolsas con comida y snacks. Oigan, ¿nadie me ayuda a cargar esto? Rápido, rápido. Ya abrió la puerta. Elena, venimos a pasar el Año Nuevo contigo. Me aparté para dejarlas entrar. Apenas entraron, comenzaron a repartirse tareas y ponerse manos a la obra, hasta que el sonido de sirenas se escuchó cada vez más cerca. Abrí la puerta del balcón. Paul estaba abajo, con 2 bolsas en la mano. 2 policías caminaban hacia él mostrando sus credenciales, como si hubiera sentido mi mirada. Paul levantó la cabeza de repente. En esa mirada había demasiadas emociones. Elena, ¿vamos a hacer los dumplings? Ya voy. Levanté la mano para secar la humedad en el rabillo de mis ojos y me alejé del balcón con paso firme. Ellas alzaron las copas para brindar. Por Elena, que salió del barro. ¡Feliz Año Nuevo! Capítulo 16. Paul fue arrestado. Se le acusó de colusión ilegal en licitaciones, evasión fiscal y uso de materiales de inferior calidad que causaron muertes. Esos eran los documentos que le mostré a Paul en la comisaría cuando Rita me denunció. Todos esos archivos fueron recopilados por las chicas que yo había promovido en secreto cuando aún estaba en la empresa. Estaban distribuidas en distintos puestos, unidas. Eran una fuerza nada pequeña. Desde que Paul descubrió que tenía pruebas, comenzó a reemplazar a las personas que yo había dejado en la empresa, así como a quienes al principio habían hablado en mi defensa. En menos de medio año, la empresa sufrió una renovación completa. Fue entonces cuando entendí que, en este mundo, no solo hay que cuidarse de los rivales, también de quienes están a tu lado. Después, todavía hubo quienes vinieron indignadas a hablarme de la empresa y de Paul. Yo solo podía decirles que trabajaran bien y no hablaran de más. En apariencia, ya no tenía a nadie de confianza en la empresa, pero si él tenía a Oliver, ¿cómo iba yo a no tener a alguien útil? Hubo algo en lo que no se equivocó. Dijo que yo estaba loca. Yo decía que quien no se aferra es el más fuerte. Después dejé de preocuparme por él. Dejé de preocuparme por la empresa. Tras atravesar 7 años de dolor como si me arrancaran la carne del hueso, al desprenderme por completo de mis sentimientos hacia Paul, ya no sentía nada por él. Soy una persona que sabe tomar y soltar. Cuando amo, doy todo. Cuando odio, también guardo rencor. La sentencia de Paul llegó medio año después. 10 años. Oliver también estuvo implicado, así que entró con él. Su boda con su prometida nunca se celebró. ¡Qué bien! Salvé a una chica. Le pedí a mi abogado que enviara el acuerdo de divorcio. Esta vez, Paul firmó sin dudar. El abogado dijo que quería verme. Me negué. Esa noche tuve un sueño. Soñé con el invierno de segundo año de secundaria, cuando un compañero me dejó encerrada accidentalmente en el almacén de material. Ese invierno nevó muchísimo. La nieve me cubría hasta las pantorrillas. Cuando el cielo empezó a oscurecer, la escuela quedó en silencio. Yo lloraba de frío dentro del almacén. De repente, el vidrio de la ventana se rompió desde afuera. El joven Paul apareció jadeando. El pánico en su rostro solo se calmó al verme sana y salva. Nunca supe cuántos lugares recorrió ni cuánto tiempo me buscó ese día. Solo recuerdo que sus pantalones estaban empapados desde las pantorrillas hacia abajo, y sus piernas delgadas estaban negras de frío. Desde entonces, cada invierno le dolían las piernas. Me lancé a sus brazos y lloré durante mucho tiempo. Solo cuando me cargó fuera de la escuela le pregunté con voz ahogada: Paul, ¿cómo supiste que venir? No volviste a casa. Supe que algo había pasado, así que vine a buscarte a la escuela. ¿Y si no me encontrabas? Entonces habría seguido buscando. Siempre te habría encontrado. Al final del sueño, el joven Paul estaba en la puerta del orfanato, despidiéndose con la mano.
Sabía que me estaba diciendo adiós. Fue precisamente porque lo amé tanto que su traición se volvió imperdonable. Capítulo 17. Después de que Paul entró en prisión, vendí mis acciones a los otros socios. Transferí todo ese dinero de una sola vez a la cuenta de la directora. Oliver tenía razón. Soy fuerte, y no sé estar quieta. Así que después de descansar medio año, decidí volver al mundo laboral. Registré una pequeña empresa de más de 10 personas y, junto con mis chicas, trabajábamos sin parar cada día. Al día siguiente de mi divorcio, Simon se me declaró y empezó a seguirme a diario. Cuando alguien le preguntaba, sonreía con suavidad. Sí, estoy conquistando a mi hermana. Siempre mantuvo límites cómodos, integrándose poco a poco en todos los aspectos de mi vida. No es que no lo notara, pero lo manejaba tan bien que no me incomodaba. Al contrario, me facilitaba muchas cosas. En los inicios de la empresa, cuando estábamos muy ocupadas, él permanecía silenciosamente a mi lado, aprendiendo y ayudando. Me pareció gracioso y le pregunté, ¿no crees que soy demasiado dominante? Paul solía decir eso, sin dejar de revisar los documentos. Respondió, no es dominante. ¿Qué? Me quedé sorprendida. Levantó la vista y me miró fijamente. No es dominante. Es excelente. Eres tan excelente que él sentía que no estaba a tu altura. Por eso te reprimía, te manipulaba. Todo lo que hizo fue para domesticarte, hasta que dependieras completamente de él. Entonces ya no tendrías límites, y podría controlarte por completo. Yo no haré eso. Me volveré tan excelente como tú, para poder estar a tu lado. Miré por la ventana. Así era. Cuando la empresa se estabilizó, Simon dejó de repente su participación en la galería y decidió irse a estudiar al extranjero. Cuando le pregunté, solo dijo, cuando dije que me volvería tan excelente como tú, no era solo palabras. Ahora solo soy estudiante de arte. Un estudiante de arte no puede estar a tu lado. Se matriculó en una buena universidad en el extranjero y cambió a la carrera de finanzas. Se fue por 3 años, aunque durante ese tiempo regresaba con frecuencia y yo también viajaba al extranjero. Cuando estaba a mi lado me cuidaba en todos los aspectos. Cuando se fue, inevitablemente me costó acostumbrarme. Este año cumplí 31. Hace 3 meses viajé al extranjero para verlo y tuvimos relaciones. Al mismo tiempo, acepté su cortejo. Ahora llevo 2 meses sin menstruación. Esta mañana usé una prueba. Como esperaba, 2 líneas. Justo cuando pensaba cómo manejarlo, el teléfono en mi bolsillo vibró. Era un mensaje. Estoy esperándote bajo la luna. Paul, historia extra. Capítulo 1. Amo a Elena. Es hermosa, vivaz. Siempre lleva consigo una vitalidad floreciente, como un girasol. En aquel orfanato donde los niños maduraban demasiado pronto, solo ella sonreía tontamente todo el día. Muchos la querían. Yo solo era el más insignificante entre todos ellos. Desde que éramos pequeños hasta que crecimos, nunca le faltaron amigos ni compañeros cercanos. En cambio, yo era sombrío y callado, tanto en el orfanato como en la escuela. Siempre fui alguien apartado en la periferia. Si no hubiera sido por el vínculo de haber crecido juntos, probablemente nunca habría podido estar a su lado. Desde lejos, la observaba, perdida entre sus compañeros, sosteniendo un ramo de jazmines, hasta que notó que no la seguía y se dio la vuelta, sonriendo mientras me llamaba. Paul G., date prisa, hoy tenemos muchísima tarea. Entonces corrí hacia ella. Ya voy. En esta vida, tengo 3 grandes arrepentimientos. El primero fue, después de graduarnos de la universidad, arrodillarme en secreto ante la directora durante mucho tiempo. Al final, con la condición de donar 100,000 cada año al orfanato después de empezar a trabajar, conseguí de ella los documentos de Elena y me casé con ella, porque en ese momento había un chico con excelentes condiciones que la estaba cortejando. Yo lo había visto, guapo, amable, humilde, con la calma de quien proviene de una familia acomodada. Era el tipo de luz que niños criados en la penumbra de un orfanato podrían amar. Ellos se veían perfectamente armoniosos juntos. Yo entré en pánico. No quería perderla. Así que, de forma despreciable, usé nuestro vínculo de toda la vida para atarla a mí. Elena, yo no sé cómo vivir sin ti. Mi voz era áspera. Bajé la cabeza, sin atreverme a mirarla. Sabía que mi comportamiento era vergonzoso, pero no podía verla caminar hacia otro hombre. Ella simplemente lloró, luego sonrió con brillo y se lanzó a mis brazos. Paul, nunca nos separaremos. Al final, ella se convirtió en el sustento de nuestro matrimonio. Durante muchos años después me pregunté, si hubiera elegido a aquel chico, ¿habría sufrido tanto más adelante? Capítulo 2. La segunda cosa fue llevar a Elena a la ciudad de Chuan. En 2008,
Un terremoto golpeó esa ciudad. En ese momento, Elena y yo acabábamos de llegar. Ambos trabajábamos día y noche solo para poder pagar el alquiler del mes siguiente. Así que cuando ocurrió el terremoto, cada uno estaba en su lugar de trabajo. Yo corrí como un loco hacia afuera, tratando de encontrarla. Fueron los días más duros de mi vida. Durante una semana entera estuvimos incomunicados. A mi alrededor solo había llantos de dolor. Aún así, ignorando las réplicas que podían ocurrir en cualquier momento, la busqué por todas partes. En el pequeño supermercado donde trabajaba, ya derrumbado, escarbé entre los escombros hasta dejar mis manos ensangrentadas. El miedo a perderla me destrozó. Justo cuando levanté un cuchillo hacia mi muñeca, desesperado, ella regresó a casa, con la ropa hecha jirones. Se lanzó a mis brazos temblando y me entregó una tarjeta bancaria. Dentro había 300,000 yuanes. Era dinero que le había dado la dueña del supermercado, quien fue enterrada junto a ella y rescatada después. Lamentablemente, la anciana no logró sobrevivir a esa semana. Afortunadamente, mi Elena no resultó herida. La mujer era viuda de un militar, sin hijos. Tras la muerte de su esposo, vivía de ese pequeño supermercado. No tenía familia. Durante esa semana, Elena permaneció a su lado sin descansar, cuidándola. Antes de morir, le dejó todo el dinero. Nos abrazamos, llorando y riendo al mismo tiempo. Cuando nos calmamos, ella dijo: Paul, ya no tendremos que preocuparnos por no poder pagar el alquiler. Mi cuerpo se tensó. Bajé la cabeza. Una emoción extraña nació en mi interior. Poco después nos fuimos a la capital. Esos 300,000 yuanes se convirtieron en nuestro capital inicial. Poco a poco tuvimos dinero, pero el amor empezó a deteriorarse. Más tarde, muchas veces pensé, si no hubiera llevado a Elena a la ciudad de Chuan, no habríamos tenido ese capital inicial. Quizás habríamos sido una pareja completamente común, trabajando de 9 a 5. Una vida sencilla, llena de la calidez cotidiana. Nuestro mayor sueño sería comprar un pequeño apartamento propio. Discutiríamos a veces, pero nos reconciliaríamos compartiendo una comida o lavando los platos juntos. Capítulo 3. La tercera cosa fue la primera vez que le fui infiel a Elena. En una cena con socios. Esa noche todos habíamos bebido demasiado. En algún momento apareció una chica a mi lado. Su cuerpo todavía transmitía rigidez. Su rostro joven estaba lleno de desconcierto. Paul, recién llegada a la universidad, pruébala. Al mirar sus ojos oscuros, de repente pensé en Elena. Sus ojos eran muy parecidos a los de Elena cuando era adolescente. Solo que ahora, después de los golpes de la vida, la ingenuidad en Elena ya se había desvanecido. En su lugar había una mirada firme y aguda. Cuando desperté, la chica seguía en mis brazos, cubierta de marcas. Monté en cólera. La sujeté del cuello y, casi fuera de mí, la amenacé: si alguien se entera, te mato. Y cuando me veas en el futuro, haz como si no me conocieras. Ella asintió con el rostro distorsionado por el miedo. Dejé todo el dinero de mi cartera y me fui rápidamente. Durante mucho tiempo después, me sentí inquieto al enfrentar a Elena. Me convertí en su sombra, siguiéndola todo el día. Elena entrecerró los ojos y sonrió. Qué raro. ¿Ya no estás ocupado estos días? ¿Por qué me sigues todo el tiempo? Apoyé la cabeza en su cuello para ocultar mi culpa. Aunque esté ocupado, tengo que seguirte. Ella rió y me apartó. Deja de molestar. Me haces cosquillas. Tú no estás ocupado, pero yo sí. Sí, para entonces, Elena ya no era la niña que caminaba detrás de mí. Era la jefa de la empresa. Su capacidad, sus relaciones, su visión y su capacidad de decisión estaban muy por encima de las mías. Lo único igual era que a su alrededor seguían habiendo muchas personas excelentes que la admiraban. Había mujeres, y también hombres. Capítulo 4. Oye, ¿escucharon? Dicen que el heredero de Angie está persiguiendo a Elena. Es hermosa y capaz. Son una pareja poderosa. Escuché que el capital inicial de la empresa lo consiguió Elena arriesgando su vida. No sé qué vio en su marido. SHH. Habla más bajo. Los murmullos llegaron a mis oídos. Un socio me estrechó la mano con una sonrisa burlona. Forcé una sonrisa y lo acompañé hasta la puerta. Cuando me di la vuelta, bajé la mirada. No era la primera vez que escuchaba esas palabras. Al principio, abrazaba a Elena con orgullo y le despeinaba el cabello. Nuestra Elena es increíble. Más tarde, de repente me di cuenta de que, después de graduarnos, la distancia que había logrado acortar con un certificado de matrimonio empezaba a alargarse otra vez. Y esta vez, no tenía ningún medio para detenerlo. Era una impotencia que venía de verla avanzar cada vez más alto y más lejos, mientras yo seguía en el mismo lugar. Muchas veces solo podía observar su espalda moviéndose con soltura entre esas personas. Pero esta vez,
Ya no se detendría como en la juventud para girarse y esperarme. De repente entendí aquella sensación extraña que sentí cuando obtuvimos los 1.300.000 yuanes y Elena dijo que ya no tendríamos que preocuparnos por el alquiler. Nunca superé la diferencia entre ella y yo, poco a poco. Incluso empecé a resentirla. No quería enfrentar a esa Elena brillante. Más tarde, en un evento de negocios, volví a ver a la chica con la que tuve aquella aventura. Un hombre de mediana edad la estaba arrastrando a la fuerza hacia una esquina. Al ver ese rostro parecido al de Elena en su juventud, la salvé, le conseguí un apartamento afuera, y desde entonces, ya no pude detenerme. Capítulo 5. Elena es muy inteligente. Supo detectar con precisión el problema entre nosotros y tomó una decisión que jamás esperé. Listo, la empresa ya está estable. Ahora me toca ser una buena esposa para ti. Sonrió con dulzura. Se aferró a mi brazo y besó mi rostro sorprendido. ¿Qué pasa? ¿No quieres? La alegría fue tan intensa que casi me estalla la cabeza. La levanté y la hice girar varias veces. Luego, con los ojos enrojecidos, la besé profundamente. Elena, gracias. Pensé que, a partir de ese momento, nuestra vida sería tranquila, como yo había imaginado, hasta que recibí aquel mensaje. Paul, ¿vas a venir esta noche? Casi había olvidado a esa mujer que aún mantenía afuera. En mi nerviosismo, el teléfono cayó al suelo. Una mano lo recogió antes que yo. Elena inclinó la cabeza y frunció el ceño. ¿Qué pasa? Forcé una sonrisa y le arrebaté el móvil rápidamente. Nada, hay algo en la empresa. Tengo que salir un momento. Elena se levantó, me trajo el abrigo y me acompañó hasta la puerta. Antes de irme, la miré fijamente. La culpa en mi interior casi se desbordaba. Al final, con voz ronca, dije, volveré temprano esta noche para estar contigo. Ella sonrió feliz. Está bien, ve. Corté rápidamente cualquier relación con aquella mujer, y comencé a despreciarme. ¿Por qué traicioné a Elena? ¿Cómo pude traicionar a Elena? Ella era la persona que había amado desde niño, pero antes de poder pensar más, la empresa entró en crisis. La única salida era transformarla. En ese tiempo hice todo lo posible. De verdad lo intenté. Sin embargo, todo mi esfuerzo durante tanto tiempo no valió lo que una sola noche de Elena. Yo me desvelaba hasta tener los ojos inyectados en sangre, y ella resolvía todo con una cena. Volví a enfrentar esas miradas llenas de desprecio. Volverían a decir que no estaba a la altura de Elena. ¡Zas! Sentí como la cuerda llamada razón se rompía por completo dentro de mi cabeza. Capítulo 6. Dejé de rechazar a las mujeres que me ofrecían en el mundo de la fama y el poder. Aproveché los rumores que circulaban en la empresa, que Elena había conseguido la transformación acostándose con alguien, y acepté a todas las que se acercaban. Fue la primera vez que vi a Elena histérica y la casa hecha un desastre. Después del escándalo, me abrazó con fuerza y lloró. Yo no lo hice. Paul, tú me conoces. Yo no haría algo así. Sí, la conocía. Sabía que había logrado el éxito con su propia capacidad, pero en ese instante, al verla llorar por amor hacia mí, una extraña sensación de placer surgió en mi interior. Pensé que debía de estar enfermo. Después de eso, viví el periodo más absurdo de mi vida. Elena, que antes era una directora fría y segura de sí misma, se convirtió en una mujer atrapada en el hogar sin poder liberarse. Con la palabra loca, le arranqué el halo que antes la rodeaba. La reprimí, observando cómo me amaba con dolor. Solo a mí, a nadie más. Vi con mis propios ojos cómo su mirada pasaba de estar llena de vida a quedar vacía. Pero yo ya estaba cegado por los halagos y por las mujeres que se sucedían una tras otra, perdido en el brillo de las luces y el vino. Algunos amigos que crecieron con nosotros me aconsejaron, Paul, basta ya, no vayas a terminar solo. Me burlé con desdén. ¿De verdad? No, Elena me ama tanto, en toda la capital, en todo el mundo. Elena solo me tiene a mí como familia. En la empresa aún había veteranos que defendían a Elena y murmuraban, qué desagradecido. Se hizo rico gracias a su esposa y ahora actúa así. Cada vez que oía comentarios así, despedía a quien los difundía. Pronto, nadie en la empresa se atrevió a hablar más, pero olvidé algo. Elena es tremendamente obstinada, no tolera injusticias. Cuando, después de divertirme afuera, regresaba a casa y la abrazaba buscando intimidad, y ella me empujaba con frialdad, de repente recordé que desde que descubrió mi infidelidad, nunca más me permitió tocarla. Paul, si estás excitado, ve a buscar una prostituta. No te vuelvas loco aquí. Su expresión era tranquila, pero en sus ojos había un leve desprecio y repulsión. Repulsión. ¿Cómo podría Elena sentir repulsión por mí? Me consolaba con sarcasmo. Sin embargo, cuando en la comisaría Elena sacó aquel documento capaz de enviarme a prisión,
Fue entonces cuando desperté de mi largo sueño. El miedo me inundó el corazón, pero ya era demasiado tarde. Capítulo 7. El día que me arrestaron era la víspera de Año Nuevo. En la capital caía una nevada espesa. Hacía años que no pasaba esa noche con Elena. Antes de casarnos, soñaba con pasar la víspera de Año Nuevo con ella, solos, en una habitación cálida, cenando juntos, después abrazarla y ver el programa especial de televisión, y cuando llegara la medianoche, salir al balcón, encender una bengala y besarla justo al dar las 12. Recordé que el año pasado, en esa misma fecha, ella me llamó de repente, con la voz temblorosa, preguntándome si volvería a casa a cenar. ¿Qué estaba haciendo yo entonces? Ah, sí, había llevado a una mujer nueva a las Maldivas. Ella dijo que no tenía familia y quería pasar la víspera conmigo. ¿Cómo no pensé en ese momento que Elena también estaba sola? La había protegido y criado poco a poco desde pequeña. Mis ojos ardían. El corazón me dolía como si lo atravesaran cuchillas. Fui al supermercado y compré muchas envolturas para dumplings, pero al llegar a la entrada del complejo vi un coche de policía. Cuando los agentes caminaron hacia mí, de pronto comprendí todo y levanté la vista hacia el piso donde vivíamos. Elena estaba de pie en el balcón, mirándome en silencio. Aunque no dijo nada, lo entendí todo. Dejé suavemente las bolsas en el suelo y extendí las manos para que me esposaran. Antes de que me llevaran, miré una vez más. En el balcón ya no estaba ella. Capítulo 8. Por la acumulación de delitos. Fui condenado a 10 años. 6 meses después de entrar en prisión, el abogado de Elena volvió a traer el acuerdo de divorcio. Esta vez lo firmé y le pedí que le transmitiera que quería verla una vez. Elena no vino. Fue más decidida y despiadada de lo que imaginé. Durante los siguientes 10 años, no apareció ni una sola vez. Y claro, si estuviera en su lugar, tampoco querría volver a ver a la otra persona. Siempre me negué a admitirlo. Pero en todos estos años desde que conocí a Elena, frente a ella siempre fui sensible e inseguro. Me importaba que el origen de la empresa fueran esos 1.300.000 yuanes. Me importaba que la gente dijera que ella era excelente y que yo no estaba a su altura. Al final, esa inseguridad consumió el amor que habíamos construido desde la infancia. Tarde comprendí el dolor que me atravesaba hasta los huesos, un dolor que me impedía dormir noche tras noche. Al cerrar los ojos, veía a Elena con lágrimas en los ojos reprochándome. Paul, ¿cómo llegamos a esto? Paul, si no podías tratarme bien, ¿por qué te casaste conmigo? Sabías que entonces yo tenía mejores opciones. Al despertar, jadeaba con fuerza, me agarraba el pecho, incapaz de enderezarme. Capítulo 9. Oliver también estuvo implicado en todo aquello. Entró en prisión, aunque con una condena menor. Después de salir, vino a verme. El hombre que antes era arrogante ahora estaba descuidado, con barba crecida y aspecto desaliñado. Por lo ocurrido, no pudo casarse. Solo faltaban unos días para la boda. Bastaba con que el registro civil abriera para obtener el certificado. Paul, fui a verla. Ya está casada. Tiene un hijo. No me atrevía a aparecer frente a ella. Así que así se ve cuando es madre. Si no hubiera cometido errores, ella sería mi esposa. Cuando la cuñada me lo dijo entonces, no lo acepté. Ahora esto es el karma. Oliver sonrió con amargura. Yo no supe qué decir. Al final solo moví los labios. Ya que saliste, olvídalo. Vive bien de nuevo. Pero no puedo olvidarla. Paul, no puedo. Un hombre de más de 1,80 m se cubría el rostro, y entre sus dedos empezaron a deslizarse lágrimas. Antes de irse, Oliver tenía los ojos enrojecidos. Me miró largo rato antes de decir, Paul, la cuñada también se volvió a casar. Tú. No escuché lo que siguió, solo vi cómo movía los labios. Finalmente me lanzó una mirada preocupada y se fue. Me cubrí la boca en silencio durante mucho tiempo, y al final rompí a llorar. Capítulo 10. Después de salir de prisión, fui a ver a Elena en secreto. Por fin entendí por qué Oliver no se atrevía a aparecer ante su antigua prometida. Yo tampoco me atrevía a presentarme ante Elena. Era como una rata escondida en la alcantarilla. Solo la miraba desde lejos. Seguía siendo tan joven, incluso mejor que antes. Vestía un vestido blanco. Sostenía un ramo de jazmines y llevaba de la correa a un golden retriever dorado. El hombre a su lado la tomaba de la mano, y sobre sus hombros iba sentada una niña pequeña. El hombre me resultaba familiar. Recordé que había sido el universitario que Elena mantenía. La niña dijo algo, y el hombre se inclinó de repente para besar la mejilla de Elena. Toda la familia estalló en risas. Así se sentía Oliver al ver que su antigua prometida ya era madre. ¡Qué bien! Después de nuestro matrimonio fallido, ella aún conservaba la capacidad de amar. Había encontrado su nueva vida. Me di la vuelta y caminé en dirección opuesta.
Pensé que probablemente sería la última vez que la vería. En realidad, todavía le debía una disculpa, pero no tenía el valor de aparecer ante ella, y probablemente ella ya no la necesitaba. Regresé a la casa donde alguna vez vivimos. Todo estaba cubierto de polvo. Nadie había vivido allí durante mucho tiempo. Al mirar el mobiliario familiar, en mis ojos apareció la imagen de Elena corriendo hacia mí con una sonrisa. Abrí los brazos. Mi cuerpo cayó hacia atrás sin control. Al final, lo último que escuché fue la voz clara de la joven. Paul, cuando nos casemos, ¿tendremos un hogar? Nuestro hogar. No, 3 personas. Tendremos un bebé, y mejor también un perro.